el negativo lo voy a poner a mi punto de referencia, mientras que el positivo me va a servir como punto de prueba para determinar los potenciales eléctricos que tenemos en cada punto, ¿sí? Por ejemplo, el positivo, ahora lo voy a conectar al nodo. La punta de los multímetros tiene una roja y tiene una negra, ¿sí? A ver, permítanme un minutito. Bueno, perdón, les decía, el cable del multímetro siempre va a tener uno rojo y el otro negro. Entonces, igual para dejarlo así, nuestras puntas del multímetro pues serían rojo y negro. Eh, Así como está nuestro circuito, como pueden ver, pues estaríamos midiendo del cable negro, seguimos toda la línea y nos va a llevar al negativo de la fuente. Mientras que el positivo lo vamos a tomar del multímetro y va a pasar por la línea número 4 y va a llegar también al positivo de la fuente. Por lo tanto, en esta posición estaríamos midiendo directamente el voltaje de la fuente, que era lo que veíamos cuando revisamos los potenciales, que pues aquí íbamos a tener los 10 volts de la fuente. Entonces, iniciamos la simulación. Como pueden ver, pues nuestra lectura sería lo correspondiente con el potencial que tenemos aquí en 10 volts, ¿sí? Ahora, si yo modifico la posición de la terminal del multímetro, le doy clic y suprimir y la puedo poner en otro lado. Vamos a ponerla ahora en el nodo donde se unen estas dos resistencias. Pues voy a obtener en este caso 5 volts, porque pues mis dos resistencias son iguales y debe de dividirse de igual manera el, el voltaje, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner, este lo podremos poner aquí en la línea 8, porque lo estamos conectando a una resistencia, o bien lo puedo poner acá en la línea 12, que también está el mismo punto, van a estar al mismo potencial eléctrico, puesto que están unidos por el cable naranja.
¿sí? Vamos a dejarlo aquí para que el diagrama no se vea tan feo, ¿sí? Lo vamos aquí, lo dejamos aquí en el 8 y pues deberíamos de obtener estos 5 volts, ¿sí? Le ponemos iniciar simulación y pues justamente tenemos estos 5 volts. Estamos midiendo ahora el potencial eléctrico aquí en este punto, ¿sí? Entonces fue lo que acabamos de ver. Aquí ponemos con referencia de tierra, tenemos nuestro potencial de 10 y nuestro potencial de 5, ¿sí? Recordando que nuestro potencial aquí en la parte inferior era de 0 volts. Bueno, igual si gustan ir tomándole capturas de pantalla conforme vamos avanzando para que lo tengan ahí disponible. Ustedes como tarea pues van a realizar otros circuitos, pero bueno, vamos a continuar por el momento. Si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, el potencial que tenemos aquí en el punto 16, que sería nuestro potencial de 0 o nuestra referencia de tierra, pues sería justamente la lectura de 0 o nos daría directamente 0 volts, ¿sí? Si yo conecto del positivo a mi punto del 16, aquí, y le doy iniciar simulación, pues vamos a tener 0 volts, que es justamente pues los 0 volts de nuestro punto de referencia, ¿sí? Igual aquí no hay mucho análisis que hacer. Estos serían entonces los potenciales eléctricos. Vamos ahora a ver, siempre que quieran hacer alguna modificación en el circuito, hay que detener la simulación. A ver, no sé qué dije. Siempre que quieran hacer una modificación en el circuito, hay que detener la simulación. Por ejemplo, ahorita que estamos midiendo diferentes cosas, tengo que detener la simulación, modificar las conexiones y luego volver a iniciar, ¿sí? No podemos hacerlo sobre la marcha. Bueno, algo importante que se me había olvidado mencionar es que aquí les está diciendo el multímetro qué es lo que están midiendo. Aquí tenemos remarcado la V de volts. También podemos tener aquí la A de amperes o la R de resistencia. Y para seleccionar el modo, se van aquí al modo de ampere. Aquí ya lo cambia a que midiera corriente. O bien aquí que midiera voltaje, etc. ¿Sí? Bueno, algo importante antes de pasar a realizar las mediciones sobre los elementos. Para medir voltaje, igual se los voy a poner aquí en el diagrama. Para medir voltaje, tenemos que conectar en paralelo nuestro dispositivo de medición, es decir, nuestro multímetro. Recuerden que en paralelo, pues el voltaje es el mismo. La idea de esto es que en el momento de que introducimos nuestro instrumento, pues no modifiquemos las variables que queremos medir. Ese sería el principio de cualquier medición, ¿sí? Entonces, vamos a medir ahora el voltaje presente en cada una de las resistencias. Es decir, vamos a medir la diferencia de potencial. Para nuestra primera resistencia, pues tendríamos que conectar. A ver, déjenme mover el multímetro porque como que está medio. Me queda aquí directamente en los puntos. Bueno, vamos entonces a medir el voltaje o la diferencia de potencial de nuestra primera resistencia. ¿Sale? Es decir,
vamos a poner el positivo en el punto de mayor potencial y el negativo en el punto de menor potencial, que serían estos, ¿no? Así, bueno, aquí lo ponemos negro, ¿sí? Y aquí tendríamos que el potencial de mi cable rojo del multímetro, según lo que medimos, pues estaba en 10 volts, mientras que este otro estaba en 5 volts. Por lo tanto, si calculamos la diferencia de potencial, sería 10 menos 5. La lectura que vamos a obtener sería de 5 volts. ¿Sale? Entonces, iniciamos la simulación y pues justamente tenemos aquí la lectura de 5 volts presente en nuestra resistencia. Como pueden ver aquí, el voltímetro está conectado en paralelo con mi resistencia. Una terminal a una terminal de la resistencia y la otra terminal del multímetro a la otra terminal de la resistencia. Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para la otra, que bueno, también nos va a dar 5 volts, solamente que ahora los potenciales serían, igual aquí ya lo hago así directo, sin tanto movimiento. Nada más le cambio de color para que no haya duda. ¿Sí? Aquí voy a medir directamente, el voltímetro está conectado en paralelo con mi otra resistencia, una terminal, la terminal positiva al potencial positivo y la negativa pues al potencial de la otra terminal. ¿Sí? Y pues es de esperar también que tengamos 5 volts. Ahora la diferencia de potencial aquí sería 5 menos 5, perdón, 5 menos 0, pues serían 5. ¿Sí? Que corremos la simulación y pues nos da 5 volts. ¿Sale? Entonces, en el momento de que nosotros queremos conectar medir voltaje, tenemos que conectar en paralelo. ¿Sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Profe, profe, ¿las resistencias están en serie porque están sobre la misma letra? No necesariamente, es que depende de cómo las conectemos. Aquí están en serie porque están siendo conectadas por un mismo punto. Es decir, el punto 8 de esta segunda terminal, aquí nos dice terminal 2, está conectada por medio del cable naranja a la terminal 12 de la primer terminal de la segunda resistencia. ¿Sí? Entonces realmente tendríamos este punto. Les decía, cuando veíamos la definición de nodo, de dónde empezaba un dispositivo y empezaba el otro, pues ese sería el punto aquí, ¿no? Aquí la terminal 2 de esta primera resistencia está conectada por el proto con el cable naranja, y el cable naranja, la otra terminal, está conectada por la terminal 12 hacia la terminal 1 de la siguiente resistencia. Entonces, pues tendríamos aquí esa duda de dónde empieza uno y dónde termina el otro, ¿no? Que era lo que decíamos cuando veíamos la definición de nodo. Y aquí, pues nada más lo importante es saber que están conectados y que el mismo potencial eléctrico aparece tanto en la terminal 2 como en la terminal 1. ¿Sale? Por ejemplo, si yo aquí modifico esta conexión,
y en lugar de haberla puesto ahí, la pongo aquí, también va a tener el mismo potencial. Lo vuelvo a correr y tenemos los 5 volts, porque aquí en el cable pues no hay una diferencia de potencial como tal, a pesar de que hay una corriente que está circulando. ¿Sí? Igual pueden simular un circuito tan sencillo como este para ver cómo se comportan todos los potenciales en todos los puntos donde tenemos los elementos conectados y pues ir midiendo, ¿no? Por si hay alguna dudilla. Pero bueno, espero haber contestado. Igual, si esta resistencia la movemos aquí, todavía siguen conectadas de la misma manera. Porque de la terminal 1 sigue la resistencia a la terminal 2, de la terminal 2 se conecta con el cable al punto 12 y el 12 pues está conectado con la terminal 1. ¿Sí? Entonces, independientemente de que la resistencia esté ubicada, por ejemplo, aquí, pues todavía seguimos manteniendo la misma configuración. Aunque no estén en la misma línea, pero estamos manteniendo las conexiones aquí en los verticales, aquí en la línea 8 y acá en la línea 12. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Bueno, vamos ahora a medir la corriente. ¿Sí? Que aquí en medir la corriente es donde batallan más generalmente, porque para medir la corriente hay que abrir el circuito. No quiero. Bueno, vamos a abrir el circuito, por ejemplo, aquí. Y vamos a colocar el amperímetro conectado en serie. No, es que si no, no me va a quedar este cablecito. A ver, déjenme rehacer el dibujo. Esto lo deben de tener bien presente en el laboratorio y en el momento de hacerlo de forma práctica. Siempre le queman el fusible de protección al multímetro. O bueno, las primeras prácticas, ¿no? Generalmente. En lo que se familiarizan un poco con el desarrollo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el momento de medir la corriente. Dijimos que el voltímetro, bueno, antes de pasar a la corriente, el voltímetro se va a conectar en paralelo, ¿sí? Y habíamos dicho que el multímetro pues se tenía que conectar en esta dirección, el voltaje positivo en la terminal más positiva y el negro o la terminal del multímetro en la otra terminal. Hicimos esta medición hace un momento y nos dio de 5 volts. Ahora, ¿qué pasa si yo intercambio estas terminales? Es decir, que el positivo lo pongo aquí y el negativo lo pongo acá. Si yo lo corro, vamos a tener un voltaje positivo, que es lo que habíamos visto de la diferencia de potencial. No es lo mismo que yo tenga 5 menos 10 a que yo tenga 10 menos 5. No, a ver, ya me hice bolas. No es lo mismo tener 10 menos 5 a tener 5 menos 10. ¿Sí? Que eran los potenciales eléctricos. En uno me quedaría 5 positivo, en el otro me quedaría 5 negativo, que es lo que tenemos aquí. Esto lo vimos en el ejercicio de la fuente dependiente, si recuerdan.
en donde estábamos definiendo el voltaje. A ver, igual estaba así, mi resistencia, y teníamos aquí definido un voltaje Vx con esta polaridad, pero en realidad el sentido de la corriente me establecía un voltaje en esta otra dirección. Por eso le tuvimos que agregar ese signo negativo a ese circuito. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más esta acotación aquí en cuanto al voltaje. Si nosotros intercambiamos nuestras puntas o el instrumento de medición, lo que va a ocurrir es que nos va a dar un signo negativo. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar ahora a la corriente. Nada más déjenme borrar. Vamos a pasar ahora a la medición de la corriente. Para la medición de la corriente, como les decía, tenemos que abrir el circuito. Hace rato les comentaba que en el voltaje, pues teníamos que dejar nuestro instrumento conectado en paralelo, de tal manera de que no afectáramos el voltaje. Ahora para la corriente, tenemos que conectar el instrumento en serie, por la misma razón, para no afectar nuestra medición. Bueno, por lo tanto, en nuestro circuito vamos a tener que abrir, ¿sí? Es decir, desconectar nuestros elementos de circuito para poder conectar aquí nuestro amperímetro. ¿Sí? Entonces, vamos a quitar nuestro cable naranja, de tal manera que ahora ya no están conectados, ¿sí? Y vamos a cerrar el circuito con nuestro amperímetro. Le damos doble clic entonces a nuestro multímetro, modificamos que ahora queremos medir el amperaje y ahora sí lo vamos a conectar de esta manera. De la segunda terminal de nuestra resistencia va a ir al positivo del amperímetro, es decir, nuestro positivo lo vamos a conectar en el 8, ¿sí? Y de nuestra segunda terminal del amperímetro, es decir, del negativo de mi amperímetro, lo voy a conectar a la primera terminal de mi segunda resistencia. Igual ahorita le volvemos a cambiar el color al cablecito. Este sería el negro. Este sería el rojo de mi multímetro. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestro circuito, lo abrimos, es decir, quitamos nuestro cable y lo volvimos a cerrar con nuestro amperímetro, que nos quedará de esta manera. Entonces, si yo lo corro, vamos a tener justamente nuestra corriente, que si ustedes la calculan, pues sería corriente igual a voltaje entre resistencia equivalente. Para este caso, tendríamos 10 volts entre 2 kilos y pues sería justamente los 5 miliamperes que nos está mostrando aquí el instrumento. ¿Sale? Entonces podemos, les digo, este sería algo muy, muy similar a lo que harían en la práctica, tanto en cuanto a las mediciones que obtendrían con la forma de armar el circuito, ¿sí? Nada más tengan muy presente esto. Para medir voltaje se conecta en paralelo, para medir corriente se conecta en serie. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda? De momento no, profe. Muy bien. Les voy a
dejar ahí una actividad en el Moodle para que lo puedan subir. A ver, permítanme. Para que lo puedan subir, igual les doy 2 días para el jueves. ¿Sí? La actividad va a ser simular, obviamente con las mediciones. Van a tomar capturas de pantalla y ya me hacen un documento de los ejercicios de divisor de corriente y divisor de voltaje. Van a medir, por ejemplo, en el divisor de voltaje, pues los voltajes presentes en cada uno de los elementos, y en el divisor de corriente también la corriente presente en cada uno de los elementos. Y los ejercicios van a ser, pues, los 4 ejercicios que hicieron. De hecho, pues aquí estuvimos ya armando el primero, donde tenemos el circuito divisor de voltaje con resistencias del mismo valor. Y pues los otros serían los que estuvimos revisando. ¿Sale? Serían esos 4 ejercicios, 4 circuitos para simularlos. Ya si hay alguna duda, pues me lo comentan mañana. Les digo, sería para entregar el jueves. Los 4 ejercicios de la tarea. Sí. Sí, donde hicieron el divisor de corriente y el divisor de voltaje con los numéricos. De acuerdo, sale. Muy bien, entonces pues continuamos el día de mañana. Cuídense mucho, nos vemos. Profe, tengo